el edificio más poderoso del mundo. Con 620,000 metros cuadrados de superficie, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, tiene el doble de espacio de oficinas que el Empire State Building, y el Capitolio de los Estados Unidos podría caber en solo una de sus 5 cuñas. Fue el edificio de oficinas más grande del mundo hasta 2023, y su historia se aceleró en diciembre de 1941, después de Pearl Harbor, cuando el Departamento de Guerra del presidente Franklin Delano Roosevelt se dio cuenta de que tener 24,000 trabajadores repartidos en 17 edificios gubernamentales en Washington no era forma de ganar una guerra. Calificado como feo por la Comisión de Bellas Artes del gobierno y como inmensamente aburrido por muchos de sus ocupantes y visitantes, el Pentágono ha marcado más de 80 años de historia militar de la nación más poderosa del mundo. Desde su propia construcción, que se hizo en un tiempo récord de 16 meses, aunque a un costo que casi triplicó su presupuesto original, el edificio más icónico del ejército estadounidense ha estado rodeado de mitos y leyendas, algunas verdaderas, por increíble que parezcan. Vamos a dedicar este video a los temas más interesantes y controversiales sobre el edificio más poderoso del mundo. Número 1. Tiene el doble de baños de los necesarios, debido a una ley que promovía la segregación por la tonalidad de la piel. Como es sabido, el Pentágono no está en Washington, D.C., sino en Virginia. A comienzos de la década de 1940, todavía la ley de ese estado exigía baños separados para blancos y afroamericanos en los edificios oficiales, de manera que el coronel Leslie Groves, supervisor de la construcción por el ejército, se aseguró de que los constructores cumplieran con la ordenanza. El presidente Franklin Delano Roosevelt había firmado una orden ejecutiva que promovía la segregación por la tonalidad de piel entre los empleados del gobierno, y el gobernador de Virginia había otorgado al gobierno federal jurisdicción sobre el sitio del Pentágono. En 1942, durante una inspección de la obra, Roosevelt se sorprendió de tantos baños, y cuando le explicaron la razón, ordenó que se cumpliera su orden ejecutiva contra la segregación por el color de piel. Por ello, los baños nunca fueron etiquetados como para blancos y los de tonalidad oscura. Número 2. Tenía un apartamento de soltero secreto y olvidado. Durante la construcción del Pentágono, Groves se apoyó en el capitán Robert Foreman, uno de los pocos hombres que podía llevárselas con el estilo abrasivo del coronel. A Foreman no le alcanzaba en tiempo para cumplir con las exigencias de Groves, y para no tener que sufrir demasiadas reprimendas, decidió no volver a casa por las noches, habilitando un pequeño apartamento sin ventanas construido dentro del edificio entre las paredes, según relató Brendan McNally en Defense Media Network. En este lugar, el asistente de Groves se duchaba y dormía, mientras cumplía más efectivamente con las órdenes del coronel. Varios años después, cuando regresó al Pentágono por razones de trabajo, Foreman se sorprendió al encontrar el apartamento sin descubrir exactamente cómo lo había dejado. Número 3. Eisenhower se extravió buscando su oficina. Cuando Dwight Eisenhower regresó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial para asumir su cargo como jefe del Estado Mayor, se extravió buscando su despacho en la inmensidad de áreas de oficina del Pentágono y tuvo que pedir ayuda a unas taquígrafas para encontrarla. A pesar de ello, dada la forma del edificio, es posible llegar a cualquier sitio en menos de 10 minutos, tomando atajos por el patio central o zona cero. Además, los desplazamientos interiores son facilitados con una flota de scooters autopropulsados que van a un máximo de 5 kilómetros por hora. Número 4. ¿Por qué es el lugar más seguro del mundo? El Pentágono es el inmueble más icónico de la defensa estadounidense, y como tal es una de las estructuras más vigiladas y seguras del país. Tiene su propia unidad defensiva, la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, y dispone de los sistemas más modernos de protección contra ataques nucleares, radiológicos, químicos y biológicos. El acceso al edificio es controlado rigurosamente y está prohibido tomar fotografías y hacer videos. Como parte de la renovación después de los sucesos de 2001, las ventanas que dan al exterior y al patio interior están hechas de un material avanzado, resistente a explosiones, y su espesor se incrementó a casi 4 centímetros. Cada panel de ventana pesa 1 tonelada,
Estas ventanas ya eran muy fuertes y salvaron miles de vidas en 2001. La renovación también incluyó la inserción de paneles de Kevlar, el material con el que se hacen los chalecos antibalas, en las ventanas para atrapar los fragmentos de una hipotética explosión. Número 5. Más agentes vigilan ahora el Pentágono. La renovación después de lo ocurrido en el año 2001 supuso la demolición de más de 37,000 metros cuadrados de obras civiles y su correspondiente reconstrucción. El proyecto de renovación recibió el nombre de Fénix, en honor del ave mitológica que renacía de sus cenizas, y se centró principalmente en las cuñas pentagonales, Wedge 1 y Wedge 2. Las adecuaciones de seguridad incluyeron el traslado de los centros de comando al sótano, la eliminación de todo material peligroso, la mejora de la circulación vertical con nuevas escaleras mecánicas y ascensores, la modernización de los sistemas de comunicaciones y la optimización de la iluminación con luces de alta eficiencia. Además, se desplegaron más agentes para controlar los accesos y los estacionamientos, y se colocaron barreras protectoras para reducir la velocidad de circulación de los vehículos en los estacionamientos y en las avenidas circundantes. Número 6. Al Pentágono llegan diariamente 250 camiones con paquetes y materiales. El Pentágono recibe diariamente decenas de miles de sobres, paquetes y materiales que son sometidos todos a una inspección de seguridad. A objeto de contar con una ubicación consolidada, segura y a una razonable distancia de seguridad para la recepción y examen de miles de artículos, existe una instalación de entrega remota, o RDF por sus siglas en inglés, que tiene una superficie de 23,000 metros cuadrados. La RDF fue erigida sobre un antiguo estacionamiento y cuenta con 38 estaciones de carga y descarga, capaces de atender 250 camiones por día. La inspección de cada vehículo es exhaustiva. Un sistema de espejos ayuda a la revisión de la parte inferior, y los conductores pasan por detectores de metales y de agentes peligrosos. Los paquetes pasan por detectores de rayos X y son sometidos a otros chequeos de seguridad antes de ingresar al túnel que los conduce al propio Pentágono. Número 7. El Pentágono se construyó en el año 1943. Hasta que se construyó el Pentágono, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tenía su sede en el edificio de municiones, un inmueble temporal construido durante la Guerra Mundial a lo largo de Constitution Avenue en el National Mall de Washington. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, resultó evidente que el Departamento de Guerra necesitaba más espacio ante la perspectiva de tener que intervenir en el conflicto, lo que se confirmaría en diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor. A lo largo de 1941 se realizó el papeleo y en septiembre de ese año se firmaron los contratos de construcción por $31.1 millones, equivalentes a 497 millones en moneda de 2023. Las presiones para terminar el diseño e iniciar los trabajos aumentaron después de Pearl Harbor, y la construcción se completó el 15 de enero de 1943. Número 8. Se construyó en 16 meses. ¿Cómo fue la construcción? Las condiciones del suelo del lugar, en la llanura aluvial del río Potomac, constituyeron desafíos, al igual que las diferentes elevaciones en el lugar, que oscilaban entre 3 y 12 metros sobre el nivel del mar. Para compensar las variaciones de elevación, fueron construidos 2 muros de contención y se utilizaron pilotes para lidiar con los problemas del suelo. El Pentágono fue construido en unos 16 meses, a un costo de $83 millones, $1,330 millones de 2023, casi el triple del presupuesto estimado originalmente. Cada una de sus 5 cuñas tiene una longitud exterior de 281 metros y una altura de 23 metros. Número 9. ¿Qué hay dentro del Pentágono? El Pentágono es la ubicación más importante del Departamento de Defensa estadounidense y alberga unas 26,000 personas, sirviendo como sede principal de 3 componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El interior del Pentágono está formado por 5 anillos concéntricos, conectados por pasillos que desembocan en un gran patio central. Hasta 2011 solo tuvo un ascensor, que era para el uso particular del secretario de Defensa. El Pentágono es básicamente el segundo edificio de oficinas más grande del mundo, en el que se gestiona diariamente la burocracia de la vasta maquinaria militar estadounidense. Alberga varias tiendas y cuenta con servicios de comidas y bebidas que incluyen un restaurante Subway y un Starbucks, así como una farmacia y una cooperativa de crédito federal. En principio, el proyecto contempló comedores y servicios sanitarios separados para blancos y personas de tonalidad de piel más fuerte,
tal como era usual en esa época en Virginia. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt terminó con este tipo de segregación, convirtiéndolo así en el primer edificio no segregado del estado de Virginia. Número 10. ¿Por qué el Pentágono es un polígono bajo? Los detractores arquitectónicos del Pentágono todavía se preguntan quién fue el burócrata de cabeza puntiaguda al que se le ocurrió poner al Departamento de Defensa de Estados Unidos en un polígono pentagonal. Y se interrogan acerca de cómo terminó el destacamento militar más temible de la historia de la humanidad, en un edificio de oficinas bajo y aburrido con kilómetros de pasillos idénticos, sin ascensores durante mucho tiempo y con el doble de baños de los que necesitaba. El Pentágono se construyó a pesar de las protestas de la Comisión de Bellas Artes del gobierno, que lo calificaba de feo. Aunque la parcela podría haber albergado un diseño de edificio diferente, los planificadores optaron por el inmueble de oficinas de 5 lados y baja altura para ahorrar acero, un bien muy preciado en tiempos de guerra, y para mantener las vistas despejadas de la capital al otro lado del Potomac. Número 11. El puesto de perritos calientes, que estaba en la mira de la Unión Soviética. Se afirma que las imágenes satelitales soviéticas que vigilaban Washington y Arlington revelaban el movimiento diario de grandes grupos de personas que entraban y salían cerca de un punto determinado, lo que llevó a la URSS a suponer que el sitio debía contener un búnker subterráneo o un lugar secreto muy importante. Los rusos pusieron este punto en un lugar alto de la lista de eventuales lugares a bombardear en el corazón gubernamental de Estados Unidos. Resulta que el punto que causaba tanto ajetreo en tierra y suspicacias a los soviéticos era un puesto de venta de hot dogs situado en el patio central del Pentágono, al que iban a almorzar o a meterse un tentempié miles de militares y empleados. Número 12. El acero se necesitaba para armas y municiones, así que el Pentágono fue privado de ascensores. Los planificadores arquitectónicos del Pentágono se dijeron que el acero de la nación, siempre escaso en tiempos de guerra, estaba mejor utilizado en la construcción de barcos, carros blindados y municiones que en la instalación de ascensores para los ocupantes de un edificio bajo y achaparrado de solo 5 pisos interiores. Además, el hormigón era más barato, y fue así como el desplazamiento entre los pisos fue concebido mediante escaleras y rampas. El único ascensor para mover personas era el del secretario de Defensa, y se instalaron otros 13 para carga. En una remodelación terminada en 2011 se instalaron 70 ascensores para el personal. Número 13. Su construcción fue supervisada por el mismo oficial que supervisó la fabricación de la primera bomba atómica. El ejército de Estados Unidos le asignó la supervisión diaria de la construcción del Pentágono al coronel Leslie Groves, un oficial del cuerpo de ingenieros. Era un trabajo durísimo y Groves dijo más tarde a sus biógrafos que esperaba llegar a un escenario de guerra para poder encontrar un poco de paz. Sin embargo, sus superiores no lo complacieron enviándolo al frente, sino que le encargaron una misión aún más importante en suelo norteamericano, la construcción de la primera bomba atómica. En la película Oppenheimer, Groves es interpretado por Matt Damon, y sus diferencias con el célebre físico nuclear, encarnado por Cillian Murphy, fueron parte de la vida real en el Proyecto Manhattan. Número 14. Foreman se ahorraba los viáticos gracias a su apartamento de soltero del Pentágono. Cuando Groves recibió la misión de supervisar el Proyecto Manhattan, Foreman se fue a trabajar con él. Recibió la orden de reunir información sobre el proyecto de la bomba atómica de los alemanes. Esta misión duró varios años y para evitar el espionaje enemigo y cumplirla con mayor discreción, cuando estaba en Washington, Foreman no utilizaba hoteles, sino que recurría a su viejo cuarto del Pentágono. Según McNally, regresaba furtivamente a la bahía de artillería. Esperaba a que nadie lo viera y luego abría el panel de la pared lo suficiente para meterse en su apartamento, pasar la noche y volver a salir por la mañana. Es de suponer que se ahorró algunos viáticos con esta medida. Número 15. Es verdaderamente enorme. Aunque con una altura de solo 23 metros que permiten albergar 5 pisos de oficinas en su interior, la verdadera magnitud del Pentágono es su extensión superficial, con su diseño de un polígono de 5 lados de 280 metros de largo cada uno. Esto implica que darle una vuelta exterior al edificio supone un recorrido de casi 1,5 kilómetros. Cuenta con 27 kilómetros de pasillos y su plaza central o zona cero, en la que confluyen las vías transversales de sus 5 cuñas, tiene una superficie de 2 hectáreas. Dada su vastedad, en un tiempo en el que todos los informes eran en papel, antes del correo electrónico e incluso antes de que hubiera un teléfono en cada escritorio, una brigada de mensajeros en patines mantenía en funcionamiento el edificio militar más importante del mundo. Número 16. Fue ocupado sin terminarse.
dado que se construyó por cuñas a finales de abril de 1942, solo 8 meses después del primer vaciado de concreto. Los militares y empleados que inundaban Washington empezaron a instalarse en los espacios de oficinas del edificio, el cual se completó el 15 de enero de 1943, después de un programa de trabajo a marcha forzada a las 24 horas del día. Incluso había tanta presión tras la declaratoria de guerra al Imperio japonés por parte de Estados Unidos, que la construcción comenzó antes de que los planos generales y otros documentos de diseño estuvieran terminados, lo que no facilitó el trabajo de los cerca de 1,000 arquitectos e ingenieros estructurales destacados en la obra. Número 17. En las bases, paredes y techo del Pentágono hay 680,000 toneladas de arena y grava del Potomac. Cuando la construcción del Pentágono comenzó, la Segunda Guerra Mundial ya llevaba 2 años librándose en Europa, y el acero se convirtió en un material estratégico de primer orden. Alemania era una potencia siderúrgica, con empresas como Thyssen, Krupp y Mainzmann con sus hornos, laminadores y forjas trabajando a plena capacidad para el esfuerzo militar del Tercer Reich. El principal aliado estadounidense en Europa, el Reino Unido, tenía toda su capacidad de fabricación de acero destinada a la producción de armas, por lo que no había productos siderúrgicos para la industria de la construcción. Estados Unidos adoptó la misma estrategia, minimizando el uso de acero en actividades no armamentísticas, y por ello el Pentágono fue diseñado maximizando el uso de hormigón. Unas 680,000 toneladas de arena y grava extraídas del río Potomac sirvieron para fabricar el hormigón utilizado en la construcción del edificio. Número 18. La forma del edificio facilitó la construcción. Steve Bockel escribió en el Washington Post: al igual que un círculo, un pentágono generaría distancias de caminata más cortas dentro del edificio, entre un 30 y un 50% menos que en un rectángulo, calcularon los arquitectos, pero sus líneas y paredes serían rectas y, por lo tanto, mucho más fáciles de construir, escribió Steve Bockel en la revista Washington Post. Caminando a buen ritmo no se requieren más de 6 minutos para llegar de un punto a otro del edificio. La forma poligonal también resultó propicia para la instalación de las acometidas de servicios, como plomería, electricidad y telefonía. Además, la construcción en 5 cuñas permitió ir ocupando inmediatamente las que se iban terminando. Número 19. Los empleados del Pentágono cuentan con suficientes opciones para mantener las calorías y la cafeína a tope. Tanto caminar quema energía y produce hambre, pero los trabajadores del Pentágono están bien protegidos para reponer las calorías perdidas con muchas opciones de comida situadas en 5 zonas de restaurantes. La comida rápida es la reina de la gran casa, con presencia de McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Taco Bell, Popeyes, Baskin Robbins y Dunkin' Donuts. Además de las cafeteras de las oficinas, la cafeína está reforzada con Starbucks. En el centro del patio central se encontraba el puesto de perritos calientes, ahora cerrado, que los soviéticos tenían previsto bombardear. Número 20. Monumentos conmemorativos. En 2001, el vuelo 77 de American Airlines, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Dulles, fue secuestrado sobre Ohio y estrellado contra el lado oeste del Pentágono a las 9:37 de la mañana. Murieron 184 personas entre ocupantes del edificio, pasajeros del avión y miembros de la tripulación. En 2008 fue inaugurado un monumento conmemorativo de la tragedia, que incluye 184 bancos iluminados, uno por cada víctima. El Pentágono cuenta también con el Salón de los Héroes, que según la web oficial del Departamento de Defensa, es una sala dedicada a honrar a los valientes militares que han recibido la Medalla de Honor, el máximo galardón a la valentía que se puede otorgar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por actos excepcionales de valor. Número 21. El Salón de los Héroes está dedicado a los que se han hecho acreedores a la Medalla del Honor. El Salón de los Héroes del Pentágono, inaugurado en 1968, exhibe el nombre de cada una de las personas que han recibido la Medalla de Honor desde la Guerra Civil estadounidense. La sala contiene los nombres de más de 3.500 hombres y una mujer. La doctora Mary E. Walker, quien recibió la Medalla de Honor por su trabajo como cirujana durante la Guerra Civil. Mary Edwards Walker fue una feminista, abolicionista, supuesta espía, prisionera de guerra y cirujana estadounidense nacida en Oswego, Nueva York, el 26 de noviembre de 1832. Se unió al ejército de la Unión como cirujana durante la Guerra Civil y cruzó las líneas enemigas para atender a los heridos. Es la única mujer que ha recibido la Medalla del Honor. Además, el salón muestra de manera destacada los 3 modelos de la Medalla de Honor,
representativos de las versiones entregadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Número 22. ¿Por qué un pentágono y no un círculo o un cuadrado? El inmueble bien pudo haber sido bajo y cuadrado, o circular, rectangular o de cualquier otra forma poligonal. ¿Por qué se adoptó la decisión de que fuera un pentágono? El motivo fue que, aparte de asegurar la facilidad para las instalaciones de servicios y disminuir las distancias entre los puntos más alejados, el diseño pentagonal era el que mejor se ajustaba a la forma de la parcela de terreno y a la disposición de las carreteras y de los edificios circundantes, lo que optimiza la utilización del espacio disponible. El arquitecto principal del proyecto, G. Edwin Bergstrom, consideró que, una vez impuesta la restricción de baja altura, un diseño no convencional era la mejor forma de encajar un edificio tan grande en el sitio escogido. Número 23. Cuenta con un minicentro comercial. Comenzando por el lado norte y moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, las 5 entradas de fachada del Pentágono son la terraza del centro comercial, la terraza del río, la estación de metro, el estacionamiento sur y el helipuerto. La entrada principal para visitantes está en el lado sureste. También hay un vestíbulo en el lado sureste del segundo piso del edificio, que alberga un pequeño centro comercial. El lado oeste del inmueble Pentágono mira hacia Washington Boulevard. Número 24. Como en todo el mundo, las ventanas son para los funcionarios de más alto rango. Los anillos concéntricos del Pentágono están designados de la A a la E. Desde el centro hacia afuera, los anillos F y G son del sótano. Las oficinas del anillo A tienen vistas al patio central. Las de los anillos B, C y D solo tienen vistas interiores, mientras que las del anillo E son las únicas con vistas al exterior del edificio. Son ocupadas por los funcionarios de más alto rango. Número 25. Tiene 6 códigos postales de Washington, D.C. Dado que los anillos concéntricos se van reduciendo de diámetro y de perímetro desde el exterior hacia el centro, el número de oficinas también va disminuyendo. El Pentágono tiene 6 códigos postales de Washington, D.C., a pesar de estar ubicado en el condado de Arlington, Virginia. El secretario de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las 4 ramas del servicio tienen cada uno su propio código postal. Número 26. El Cementerio Nacional de Arlington está al norte. Al sur del Pentágono se encuentran Pentagon City y Crystal City, 2 extensos barrios residenciales, comerciales y empresariales de alta densidad en el condado de Arlington. Al norte se encuentra el Cementerio Nacional de Arlington, una de las 2 necrópolis administradas por el Ejército de Estados Unidos, que albergan los restos de casi 400,000 personas en sus 259 hectáreas. Número 27. Las protestas de 1967, afuera del Pentágono. A finales de la década de 1960, el Pentágono se convirtió en un punto focal de protestas contra la guerra de Vietnam. El 15 de febrero de 1967, una concentración de 2.500 mujeres se manifestó frente a la oficina del secretario de Defensa, Robert McNamara. En mayo de 1967, unas 2 decenas de manifestantes realizaron una sentada de 4 días frente a la oficina del Estado Mayor, hasta que fueron desalojados. La protesta más nutrida y recordada se produjo el 21 de octubre de 1967, cuando unos 35,000 manifestantes se reunieron en la llamada Marcha del Pentágono, exigiendo el fin de la guerra vietnamita. De esa marcha data una famosa fotografía con el artista y activista George Harris, colocando claveles en las armas de algunos de los 2.500 soldados que confrontaban la manifestación. Número 28. La levitación del edificio. Era el año 1967. Las protestas contra la guerra de Vietnam estaban en su apogeo, y el Pentágono era visto por parte de los manifestantes como un edificio poseído por el demonio que debía ser exorcizado. De manera que se intentó levantarlo del suelo mediante un exorcismo, lo que no fue posible, entre otras razones, por las 680,000 toneladas de arena y grava del Potomac, que formaban parte de la estructura del inmueble. De todas formas, el Departamento de Defensa fue cauto y siguió el juego, pidiéndole a los exorcistas que se iban a poner a levitar el edificio que lo hicieran a un máximo de 90 centímetros y no a los casi 7 metros que tenían previsto. Número 29. En 1972 se produjo un atentado interno. El ataque que se realizó en 2001 con el avión que se estrelló contra el Pentágono, si bien ha sido el más grave en la historia del edificio, no fue el primero. En mayo de 1972, la agrupación radical Weather Underground colocó e hizo detonar una bomba en un baño femenino del Pentágono. La explosión provocó daños estructurales, pero nadie resultó herido.
Weather Underground fue una organización militante marxista de extrema izquierda, fundada en el campus de Ann Arbor de la Universidad de Michigan, que comenzó sus actividades en 1969. En principio llamado Weathermen, el grupo se estructuró como una facción de la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática, y a partir de 1970, su propósito político deliberado fue crear un partido revolucionario para derrocar al gobierno de los Estados Unidos, al que calificaba de imperialista. Número 30. Fue desplazado como el edificio de oficinas más grande del mundo por la Bolsa de Diamantes de India. El 17 de diciembre del año 2023 fue inaugurado el edificio de la Bolsa de Diamantes de Surat, India, SDB por sus siglas en inglés, que con 660,000 metros cuadrados se convirtió en el inmueble de oficinas de mayor tamaño en el mundo, desplazando al Pentágono, según los Guinness World Records. El edificio de la SDB está formado por 9 torres interconectadas, cada una de ellas con 15 plantas, que albergan 4,200 oficinas que van desde los 28 hasta los 700 metros cuadrados. Las 9 torres están conectadas entre sí por un corredor central, con acceso a servicios e instalaciones similares a una terminal aeroportuaria. Número 31. Recibe unos 100,000 turistas al año. Según la página web oficial de visitas al Pentágono, en el edificio trabajan 26,000 personas entre militares y civiles, y sus 16 playas de estacionamiento pueden albergar 8,770 automóviles. De acuerdo con el sitio del Departamento de Defensa, Pentagon Tours, el edificio recibe anualmente cerca de 100,000 visitantes que van a admirar las obras de arte, exposiciones y monumentos conmemorativos que alberga. Los guías son todos miembros en activo del Servicio Militar de Estados Unidos. Los tours son muy solicitados y los cupos se agotan con rapidez, recomendándose realizar las reservas con al menos 14 días de anticipación. Además, los visitantes deben estar dispuestos a cumplir con todas las normas de seguridad establecidas. Quizás el diseño peculiar del Pentágono seguirá dando de qué hablar mientras se mantenga como principal edificio militar de Estados Unidos, pero seguramente será más mencionado por la cantidad y magnitud de las operaciones bélicas de alcance mundial que se conciban dentro de su colosal superficie y cortas paredes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el edificio más poderoso del mundo. 31 datos del Pentágono. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.